Hola, como todos identificamos, existen tres estados de agregación de la materia, los cuales podemos denominar como sólido, líquido y gaseoso. Para el estado sólido lo podemos caracterizar como el estado que opone resistencia a cambios de forma y de volumen. Sus partículas se encuentran juntas y también se ven correctamente ordenadas. Las moléculas de un sólido tienen una gran cohesión y adoptan formas bien definidas. El siguiente estado de agregación es el estado líquido, donde los átomos y las moléculas están muy separados y tienen una fuerza de cohesión menor, por lo que permite que los líquidos puedan fluir y adaptarse al recipiente que los contiene. En este, las partículas que forman la materia están muy apartadas, tanto que la única forma de mantenerlas juntas es cerrándolas en un recipiente. Los gases ocupan todo el espacio disponible que hay, por lo que no hay cohesión entre sus átomos. Entonces, ¿cuáles son los otros dos estados de agregación? Denominamos al plasma y al condensado de Bose-Einstein como los otros dos estados de agregación de la materia. En tanto, para el plasma, que es el estado cuarto de agregación, es un estado fluido similar al estado gaseoso, pero al que determinada proporción de partículas están cargadas eléctricamente, es decir, que están ionizadas y no poseen un equilibrio electromagnético. Por eso son buenos conductores eléctricos y sus partículas responden fuertemente a las interacciones electromagnéticas de largo alcance. En cierta forma y de manera sintética, el plasma se puede caracterizar como un gas ionizado. Para entrar en contexto, hablaremos de dos principales personajes. El primero de ellos sería Albert Einstein, que desarrolló la teoría de la relatividad que evolucionó en la ciencia conocida hasta el siglo XX, y Nathan Bose, físico matemático en los años 20, establece las bases establece las bases de la estadística de Bose-Einstein, al igual que la teoría la teoría del condensado de la misma. Esto como parte de su trabajo de la mecánica cuántica. En este campo de la materia cuántica abre las puertas no solo a una nueva rama de la ciencia, sino también a futuras aplicaciones prácticas al entender el comportamiento del estado de la materia a temperaturas cercanas al cero absoluto. A este nivel, los bosones, llamados así por Paul Dirac, físico matemático del siglo XX, en honor a Bose, confirma el estado de la materia conocido como condensado de Bose-Einstein. Este fue un hito científico inmenso en el momento, también algo un tanto bastante confuso, ya que entrar usando un láser, aunque sí suena bastante raro, pero si bien sí se puede hacer, esto es gracias a un proceso cuántico llamado resonancia y otro llamado evaporación magnético. Así que se enfría un gas usando un láser. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, ¿de qué manera? Lo hicieron a partir de un gas de baja intensidad formado únicamente por átomos de rubidio. Luego lo bombardearon estos átomos con un láser cuya energía estaba perfectamente sincronizada con el gas, y cuando estos átomos de rubidio eran alcanzados por el láser, se excitaban al recibir un fotón, es decir, que ganaba energía. También, para entender este apartado es importante comprender algunos conceptos. En este caso serían los fermiones, que caracterizan por tener un spin semientero de un medio, tres medios, etcétera. Y bueno, este es un modelo estándar en física y existen dos tipos de fermiones, los quarks y los leptones. Los quarks tienen una carga eléctrica no entera, menos un tercio, dos tercios, etcétera, y experimentan fuerzas de interacción nuclear fuerte. Y existen los leptones, que es un tipo de fermión con carga eléctrica entera de menos uno, 0, etc.,
que no experimentan fuerzas de interacción nuclear fuertes. Por el contrario, una de las características esenciales para clasificar las partículas elementales en fermiones o bosones es el momento angular intrínseco o spin, ya que las partículas que tienden a tener un spin semientero como los fermiones están sometidos al principio de exclusión de Pauli, la cual establece que no puede haber dos fermiones en el mismo estado cuántico dentro del mismo sistema cuántico, es decir, que todos sus números cuánticos sean idénticos, mientras que las partículas con un spin entero, como los bosones, están sometidas a la estadística de Bose-Einstein, la cual establece que el conjunto de estas grandes masas de partículas indistinguibles son capaces de coexistir en el mismo estado cuántico en equilibrio térmico, lo cual explicaremos más adelante con la ayuda de mis compañeros. Ahora, ya que conocemos algunos conceptos, entonces los definiremos como una función estadística desarrollada para moldear el comportamiento de sistemas físicos regidos por la mecánica clásica. Está en la función estadística clásica formulada originalmente por los físicos Maxwell y Boltzmann, que rige la distribución de un conjunto de partículas en función de posibles valores de energía de los estados en los que estos pueden llegar a ocupar. El siguiente punto es la distribución de Fermi-Dirac. Esta es una forma de contar los estados de ocupación de forma estadística para sistemas de fermiones. En las aplicaciones físicas es importante saber cuántas partículas tenemos en un nivel de energía dado, y esto se explica mediante la fórmula de Fermi-Dirac y su gráfica de forma estadística. Ahora ya se muestra la gráfica de distribución de Fermi-Dirac, la cual depende de μ, que es el potencial químico, y de la temperatura, que nos va a dar cada diferente curva que tenemos aquí. Para explicar esto, primero hay que entender que en las probabilidades el 0 representa que no está la partícula en un espacio determinado, y que 1 representa que sí está la partícula en un punto determinado. La probabilidad de que una partícula tenga energía, esta se da dividiendo 1 entre el exponencial de E, que representa la energía en un estado, menos la energía de Fermi, entre la constante de Boltzmann por la temperatura, más 1. Este 1 es una diferencia cuántica que surge del hecho de que todas las partículas son indistinguibles. Ahora que ya tenemos un poco explicado lo que es la distribución de Fermi-Dirac, ya podemos pasar a explicar lo que es la distribución de Bose-Einstein. Bien, este consiste en un estado de agregación de la materia al igual que los estados habituales ya antes explicados, y que tiene lugar a temperaturas extremadamente bajas, muy cercanas del cero absoluto, es decir, que alcanzan a los menos 237 grados Celsius, en la cual una buena parte de ellos ocupa el estado cuántico más bajo posible. A temperaturas normales como los 0 a 20 grados Celsius, la onda asociada a las partículas es muy pequeña, y si se tiene, o si tenemos un gas de bosones al tamaño de las ondas de cada uno, respectivamente de estas partículas, será menor que la distancia que hay entre ellas. Es decir, las ondas no se solapan, cada partícula con su onda ocupa una región
de dicho o predeterminado espacio y están separadas entre sí y las partículas no interaccionan entre ellas mismas. Recapitulando, podemos decir que a medida que baja la temperatura y los bosones en gas pasan a formar un condensado de Bose-Einstein, los bosones empiezan a comportarse como una partícula con la única función de onda compartida. Es decir, las partículas dejan de ser elementos separados y trabajan como un único átomo o en su caso superátomo, y es simplemente desconcertante. Entonces, retomando nuestro tema principal, vamos a explicar que la estadística de Bose-Einstein es un tipo mecánico estadísticamente aplicable a la determinación de las propiedades estadísticas de un cierto conjunto de grandes partículas indistinguibles y que sean capaces de coexistir en el mismo estado cuántico. Retomamos la parte de los bosones que van a estar en un cierto equilibrio térmico. Una de las aplicaciones de la distribución de Bose-Einstein está en explicar el fenómeno del cuerpo negro. Cuando utilizamos la estadística de Bose-Einstein en los fotones que componen el espectro electromagnético de la radiación que va a ser emitida al cuerpo negro, ya tenemos esas curvas características que nos da la gráfica del cuerpo negro. La capacidad calorífica de los sólidos, tanto a altas como a bajas temperaturas, puede ser deducida a partir de la estadística de Bose-Einstein aplicada a los fonones, cuasipartículas que dan cuenta de las excitaciones de la red cristalina. En particular, la ley de Dulong-Petit puede ser deducida por la estadística de Bose-Einstein, y esta estadística puede predecir el fenómeno de la condensación de Bose-Einstein, conocido como el quinto estado de agregación de la materia.